Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a partir porque yo creo que si es que se va a conectar más gente, se van a ir conectando. Esta es la primera actividad que se marca dentro de la Semana de la Educación Sexual y Afectividad que se organiza a partir de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y que busca tematizar varios aspectos que tengan que ver con el desarrollo sexual eh, y sobre todo también con cómo nos relacionamos entre pares, ¿no? Tratar de aportar en esas discusiones a la comunidad, tanto estudiantil como a la comunidad universitaria en general. Y dentro de eso es que esta semana vamos a tener 3 charlas. Estamos muy ansiosos de poder volver a la presencialidad porque esta semana tenía un carácter mucho más interactivo, pero bueno, estamos en contexto de pandemia todavía, así que vamos a tener que esperar. Y hoy día tenemos a 2 invitadas que nos van a tematizar sobre el consentimiento, lo van a hacer con humor. Tenemos un taller súper interesante también, y nuestras invitadas son Fernanda Villavicencio y Rosario Sánchez, que están acá. Ambas son comediantes, son feministas. Rosario es psicóloga y Fernanda es actriz. Y bueno, las quiero agradecer por participar hoy día y que ojalá quienes estén conectados y conectadas puedan interactuar también de alguna manera con ustedes al final de sus presentaciones. Eso, muchas gracias. Las voy a dejar, no sé, ¿quién quieren, quién va a partir? Yo voy a partir. Muchas gracias por la presentación. Claro, como dijiste, yo soy Rosario Sánchez, mi compañera Fernanda Villavicencio, y la idea es que podamos conversar un poco en torno a lo que tiene que ver con la cultura del consentimiento, con el disfrute sexual, y empezar a mirar la educación sexual no desde el miedo y la prohibición, ¿cierto?, sino desde una mirada positiva sobre la experiencia. Voy a compartir mi pantalla para dar curso a la primera parte de la presentación. Eh, si me dan un segundito. Ya. Tengo un hijo, entonces tuve que mandar los pies. Ya estamos. Esta presentación que preparamos se llama Vamos a decir que sí, y que está centrado en torno a crear una cultura del consentimiento, ¿ya? De repente ha sido una palabra que estaba un poco manoseada en los últimos años, entonces creemos que es importante, y que además es importante promover culturas del consentimiento en todos los espacios donde nos desarrollemos. Las investigaciones de Corporación Miles en Chile nos indican que por lo menos, o del el Observatorio contra el Acoso Callejero, en el fondo, las distintas organizaciones que en Chile están mirando el fenómeno de la violencia sexual, nos indican que 3 de cada 4 mujeres van a vivir en su vida violencia sexual. Eh, Esto además es de lo que se estima, digamos, en base a las denuncias que tenemos formales, pero lo cierto es que la cifra desconocida puede ser mucho mayor, partiendo, por ejemplo, porque en un estudio de Miles del año antepasado se observó que como un 23% de los eventos de violencia sexual solamente son denunciados. Por lo tanto, esto es un problema que en el fondo va a afectar a la mayoría de las mujeres que nosotros conozcamos, y también a varones, ¿ya? Los varones denuncian incluso menos al vivir violencia sexual, y eso también es parte de lo que queremos contrarrestar con esta idea de la cultura del consentimiento. Hay distintos tipos de violencia sexual y no me voy a ahondar en esas definiciones que son más bien criminológicas, ¿ya? Pero en el fondo la más común y la que han vivido en Chile, se estima 9 de cada 10 mujeres, es el acoso, ya sea en su forma de acoso callejero, en el fondo en los distintos espacios donde puede ocurrir. De mayor gravedad es el abuso sexual, que incluye el forzar a otra persona a participar de actividades sexuales para las cuales no ha dado su aprobación, ¿no? Acá hay distintos criterios, y hay criterios que son legales, hay criterios que tienen que ver con también cómo empezamos a ir más allá de lo legal o de lo penal para pensar la violencia sexual. Y en el caso de la mayor expresión de violencia sexual se considera que es la violación, ¿ya? Y que es una
en realidad la definición entre abuso y violación es más bien una definición penal, ¿no? Como de lo legal, pero en términos del impacto que tienen estas acciones sobre las personas, la verdad es que no hay una mayor diferencia, ¿no? En términos del trauma que puede generar vivir un abuso sexual o vivir una violación. La violencia sexual se extiende, como les decía, en todos los espacios y contextos de nuestras vidas. Hay violencia sexual en el espacio educativo, en el espacio laboral, en el espacio digital, que esto particularmente lo hemos visto acrecentado durante los últimos 2 años. En las redes hay estudios de la Fundación Amaranta, por ejemplo, que nos hablan de que la mayoría de las mujeres que habitan la red han experimentado violencia a través de ella. Dentro de esta violencia sexual de Internet también se incluyen, por ejemplo, los delitos de compartir pornografía no consentida, cuando alguien comparte nuestras fotos íntimas. En el fondo hay tan amplios como son los espacios en los cuales nos movemos, tan amplia es ¿cómo es esto? La prevalencia de la violencia sexual en nuestras vidas. Como les decía, el acoso callejero. Y esto no aparece de la nada, ¿no? No es algo que de un minuto a otro una persona se le ocurre transgredir los límites personales y sexuales de otra persona, ¿no? Tampoco es algo que traiga a la gente intrínseco, la violencia marcada en su ADN, no. En el fondo, estas conductas responden a un fenómeno que es más bien cultural, social, que es lo que se llama desde los estudios de género cultura de la violación. La cultura de la violación son aquellas creencias, aquellos mitos difundidos por los medios, por los productos culturales, incluso entre las familias, ¿ya? Que tienen que ver con la naturalización de la violencia sexual. Y hay varios de estos mitos y creencias que quizás ustedes hayan observado. Por ejemplo, cuando se dice que si una mujer fue agredida sexualmente es porque ella se dejó, ¿no? En Estados Unidos hace un tiempo un político decía que el cuerpo femenino tenía una forma de cerrarse si es que no quería ser violentado, y que por lo tanto cualquier mujer que denunciara una violación era porque ella lo había permitido. Y puede sonar como, wow, una postura súper extrema, pero en el fondo esta mentalidad nosotros la podemos ver cada vez que una mujer denuncia violencia sexual. Ustedes entran a los comentarios y van a encontrar en el fondo creencias que culpabilizan a las víctimas. Se nos enseña desde pequeñas que en el fondo nuestro cuerpo es un espacio de peligro, y que por lo tanto somos nosotras quienes debemos estar atentas a que otros no nos hagan algo. Mijita, cierre las piernas para que el tío no le vea los calzones. Nunca es, oye, weón, ¿por qué le estoy mirando los calzones a la niña? En el fondo se pone la responsabilidad de prevenir la violencia sexual sobre las víctimas, no sobre el sistema, en el fondo no sobre el sistema de seguridad social, no sobre el sistema de salud, no sobre el sistema educativo, sino sobre las víctimas, en el fondo, en algo fallar. Esto es particularmente terrible si pensamos que el 80% de las víctimas femeninas, por ejemplo, son niñas menores de 18 años, por lo tanto, esta mentalidad lo que hace es como poner la responsabilidad en ellas, ¿no? De haber casi que convencido o tentado a sus agresores. Incluye poner en duda los relatos de las víctimas, cuestionar sus motivaciones, algo que hemos estado viendo, ¿cierto? El día de hoy en los medios, cómo se cuestiona incluso cuando una víctima, no solo cuando la víctima denuncia, sino también cuando la víctima habla, su voz es anulada completamente. Esto también se relaciona con el mito de las buenas víctimas y las malas víctimas. Parece que hay personas que en el fondo sí podemos creer que pueden vivir violencia, pero de otras no. Por ejemplo, quienes se dedican al comercio sexual rara vez denuncian violencia sexual pese a que la viven, porque en el fondo se considera que ellas se lo buscaron por estar en ese rubro, o esa es la respuesta que ellas reciben de la opinión pública o lo que sea. Cuando, por ejemplo, una bailarina es tocada en el escenario, cuando en el fondo una estudiante se queda sola con el profesor y el profesor la acosa, la responsabilidad se pone en la víctima y en el fondo que no fue una buena víctima,
¿no? No se defendió. Al parecer, el hecho de sobrevivir una agresión incluso ya basta para ponerla en duda. También está este mito de que y que lo podemos escuchar en frases como el hombre cuando puede y la mujer cuando quiere, que es esta idea de que la mujer es quien está en el poder siempre, en el espacio sexual, y que es quien se hace la difícil. Entonces necesita ser convencida, necesita ser, ¿cierto?, conquistada. Otro de los mitos relativos a la cultura de la violación tiene que ver con esta idea que les mencionaba previamente de que los hombres no pueden ser víctimas de violencia sexual, particularmente los hombres adultos. En los niños, ¿no? Después de adultos, cuando denuncian pueden ser más acogidos, pero un hombre denunciando violencia sexual que vivió de parte de otro hombre adulto, en el fondo recibe muchas críticas, que como si es un hombre y tiene fuerza, no se pudo defender, probablemente fue consensuado y luego se arrepintió, que son otras frases, ¿no?, que se dicen sobre las víctimas que denuncian. Un último mito, y que yo creo que es uno que atraviesa todo esto que les he venido comentando, es el mito de que los hombres tienen necesidades sexuales biológicas que no pueden resistirse. Eh, yo soy feminista hace hartos años y una de las cosas que escuchamos las feministas es, las feministas odian a los hombres, ¿no? Cuando decimos, en el fondo, oye, los hombres no tienen no tienen por qué violar, ¿no? Lo pueden evitar, pueden comportarse como seres racionales, ¿no? Y controlar sus impulsos sexuales, como mismo lo podemos hacer nosotras. Por lo tanto, no es responsabilidad de las víctimas de cuidarse, no es responsabilidad de una mujer de cómo va vestida por ir provocando, ¿no? Porque cuando no son bestias irracionales, sino que son seres racionales, ¿no? Sin embargo, los argumentos como para quienes cuestionan a las víctimas siempre son en esa línea, como de, wow, como que cuánto odian, ¿no? A los varones que piensan que son seres incontrolables, llenos de violencia, a punto de ser desatada frente al menor estímulo. Esto en todo caso no es que se nos presente de una forma tan cruda como yo se lo estoy presentando, ¿no? Se nos presenta a través de películas románticas, donde, no sé, si alguien vio Crepúsculo, se presenta como esto súper romántico, que el vampiro de 100 años mire a la niña de 17 años dormir, ¿no? Súper normal, que la quiera comérsela, ¿no? Y chuparle la sangre, todo como romántico, deseable. Pensemos todas las películas de Adam Sandler o de comedia, ¿cierto? Mainstream, podemos encontrar múltiples chistes y el humor utilizado como en el fondo, o la violación o el abuso sexual utilizados como remates para el humor, ¿no? Incluso en las expresiones populares, ¿ya? En las expresiones populares en torno al deporte, por ejemplo, suelen aparecer violamos al otro equipo, bueno, y otras expresiones más crudas, ¿no? Entonces, es algo que está como, que permea como las microfibras de la sociedad y que se expresa no solo en estos como medios masivos estas formas masivas de comunicación que naturalizan la violencia sexual, sino en el fondo también en nuestro propio lenguaje, como nos referimos de repente a cosas como del cotidiano. Y claro, en el fondo, un hombre que utiliza el humor sobre violación, ¿no? ¿Es necesariamente un agresor sexual? No, pero los estudios nos han indicado que si bien el disfrutar del humor sexista en general no necesariamente, ¿cierto?, indica que la persona va a ser agresiva, cuando una persona que es violenta y que ejerce violencia machista escucha de ese tipo de humor, sí el humor cumple esa función social de reforzar creencias. Entonces, cuando, yo siempre digo esto, cuando yo que soy comediante, si yo hago un chiste sobre violación o sobre violencia sexual, donde la violencia sexual es el remate, estadísticamente va a haber una persona que vivió violencia sexual en el público y estadísticamente va a haber una persona que ejerció violencia sexual en el público.
Por lo tanto, yo a la víctima le estoy diciendo, tu dolor y tu trauma es tan irrelevante que me puedo reír de ello, y le estoy diciendo al agresor, lo que hiciste es tan poco grave que me puedo reír de ello. Entonces, pensemos esto a una macro escala, ¿no? Y cuando vemos películas que ven millones de personas, o qué sé yo, validar este tipo de creencias, por supuesto que tiene un efecto luego en cómo las personas se comportan. Sin embargo, esto no es solo de ahora estos últimos años, que siempre dicen, no, que las feminazis que inventan problemas, ¿no? La violencia sexual sobre los cuerpos feminizados y los cuerpos en el fondo que no caen dentro del modelo binario sexogenérico, y pensemos ahí, antes de la colonización, los cuerpos no indígenas, los cuerpos negros robados del África. Eh, Esto es algo que tiene raíces que son de cientos de años atrás. Con el proceso de colonización en este territorio americano, ocurrió una violencia sexual sistemática, ¿ya? Se dio la violencia sexual sistemática en este territorio. Y esto no es solo como a partir de estudios de antropólogas o historiadoras feministas, esto es leyendo las crónicas de los colonos, ¿ya? Y cómo ellos hablaban de lo que hacían y las actividades que llevaban acá adelante en este territorio. Esto no es nada escondido, es todo conocimiento público. América fue para España un parque de diversiones sexuales, ¿no? Donde los colonos podían hacer y deshacer con los cuerpos de las mujeres indígenas que aquí habitaban, sin tener ninguna represalia, ¿no? Porque en ese tiempo legalmente lo que se castigaba era la transgresión del honor del padre, y el honor era solo de las personas nobles, por lo tanto, las indígenas, las criollas pobres luego, y las mujeres negras que habitaban este territorio, vivieron esta violencia, y esta violencia se fue normalizando. Recordemos, por ejemplo, el derecho de pernada que tenían los latifundistas sobre las mujeres de sus peones, ¿no? Era una conducta que hasta hace muy poco históricamente en Chile estaba completamente normalizada, ¿ya? Y era incluso legal, ¿no? Hasta hace menos de 200 años la violación era un mero delito contra el honor del padre, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquellas mujeres que no tenían padres para que defendieran ese honor, podían ser vejadas sin que nadie defendiera en el fondo su integridad y su salud sexual, ¿no? Ahora, ¿qué es el consentimiento, no? Y cómo se conecta con la violencia sexual. El consentimiento ocurre o existe o se da cuando dos o más personas acceden, ¿no? Y están de acuerdo a realizar una práctica sexual específica en un determinado momento del tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Y el consentimiento viene de un término, ¿no?, que está muy relacionado a lo legal, pensemos también la edad de consentimiento sexual, pero va más allá, ¿no? Algunos elementos del consentimiento, y que esto es lo más importante quizás que tienen que recordar de todo esto que he hablado. eh, Primero, que el consentimiento es libre de coerción, ¿no? Yo, para dar mi consentimiento libremente, no puedo estarlo dando bajo presión, por miedo. ¿Qué quiere decir? Si yo le estoy diciendo que sí a mi pareja porque tengo miedo de que se enoje y tengamos una pelea grande y me grite, ahí no hay un consentimiento. Si yo dejé de usar pastillas anticonceptivas porque mi pareja me dejó de hablar cuando le dije que quería tomar pastillas anticonceptivas y me castigó, ¿cierto?, con su silencio, que es una forma de violencia psicológica, ahí tampoco yo puedo decir que hay un consentimiento sexual. Cuando una persona está diciendo que sí, porque quien le está diciendo tengamos una relación sexual, o quien le está diciendo, no sé, hazme sexo oral, por ejemplo, es su jefe y por lo tanto tiene miedo de ser despedida, ahí no podemos hablar de que hay un consentimiento sexual, ¿ya? Entonces, tiene que haber una cierta simetría, ¿no?, entre las dos personas que están accediendo a esta conducta. Por eso, por ejemplo, hay conductas sexuales que, si se dan entre menores de edad, por ejemplo, dos personas de 16 años heterosexuales, se encuentran dentro del marco del consentimiento. No así para las parejas no heterosexuales,
que nuestro código todavía creo que contiene, y todavía algunos juzgados lo aplican, ¿cómo es esto? Un artículo, ¿no? Que en el fondo declara ilegales como las vinculaciones entre menores del mismo sexo, ¿ya? Y no hace esa diferencia, no hace esa observación con las parejas heterosexuales. En fin, hay un montón de variables que van a venir a influir, ¿ya? Y que van a tener que ver con el poder simbólico y económico y con el apoyo social, por ejemplo, que va a tener cada parte, ¿ya? También implican el estar libre de uso de sustancias. Y esto yo creo que es la pregunta que a mí más me han hecho cada vez que he hablado del tema. ¿Qué pasa cuando las dos personas están intoxicadas? Cuando cualquiera de las dos personas están intoxicadas, ya no podemos dar por sentado que hay consentimiento, porque ya cualquiera de las dos partes, y si son las dos, tampoco se puede dar por sentado el consentimiento, aunque estén igualmente ebrias, porque en el fondo ya están ambas como están de quien recibe, ¿no?, la acción sexual, ya se encuentran esas facultades para consentir nubladas. Entonces ahí el tema legal se vuelve muy gris, ¿no? El consentimiento es reversible, ¿no? Si yo digo que sí a una práctica sexual y a mitad de camino me arrepiento o me deja de gustar o no lo estoy disfrutando o simplemente no lo quiero seguir haciendo, tengo el derecho a, en el fondo, decir que no, y de ahí en adelante no hay consentimiento, ¿ya? Esto puede ocurrir en cualquier parte de la vinculación sexual, ¿ya? Es informado el consentimiento, es decir, si yo tengo sexo con alguien que me dice que se va a poner condón y esa persona entre medio se lo saca, ahí yo a lo que accedí, ¿no? Y los términos a los cuales yo accedí ya no son los mismos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podemos hablar de que haya consentimiento, por eso hay países que están, que incluso ya lo han hecho, que están penalizando como violencia sexual el retiro del condón en medio de la vinculación sexual, que en inglés se llama stealthing. Por ejemplo, si la persona tiene una infección de transmisión sexual de la cual sabe y no me lo informa antes de tener relaciones sexuales sin profiláctico o con profiláctico, también yo podría entrar a hablar de que hay un consentimiento que está viciado, ¿no? Que en el fondo no podemos hablar de que es un consentimiento pleno. Y esto funciona en todo orden de cosas. Una persona, por ejemplo, le dice a otra, no te preocupes, no usemos condón, porque yo estoy tomando pastillas, y eso es mentira, y hay un embarazo de por medio, ahí también hay un delito sexual, ¿no? Que en el fondo la persona, el varón, por ejemplo, mayoritariamente, que pues, peneportante le podríamos decir, en el fondo accede, ¿cierto?, a una relación sexual bajo ciertas condiciones, y esas condiciones son transgredidas. Ahí también se puede hablar de que hay un consentimiento que está viciado. Este consentimiento debe ser activo, es decir, es verbal, o si la persona en el fondo no ocupa comunicación verbal, pero el medio de comunicación o forma de comunicación que utilice tiene que ser activo, ¿no? Si es lengua de señas, una seña hecha con ganas, ¿no? En el fondo tiene que ver con la ausencia de un no es un consentimiento, ¿ya? Si no hay un sí enfático, ya podemos hablar de que el consentimiento está viciado. También es específico, ¿cierto? Que yo acceda a cierta conducta sexual no significa que accedo a todas las conductas sexuales que la otra persona quiera. Si yo accedí ayer a tener sexo, no significa que hoy día tengo que acceder a tener sexo. Entonces, si yo le coqueteé a alguien en un carrete y nos fuimos a su casa, y en el carrete yo dije, sí, vamos a tener sexo, y llegamos a su casa y dije, bueno, no, la verdad es que no quiero tener sexo, también, o sea, es específico, es en el momento, es en el presente, y puede parecer muy engorroso como tener vinculaciones sexuales desde este paradigma o teniendo en cuenta estos elementos, pero lo cierto es que el consentimiento puede ser sumamente sensual también, o sea, el comunicarnos con nuestra pareja, el decirle, ¿te gusta lo que te estoy haciendo? ¿Quieres que te haga esto? ¿Cómo quieres que te lo haga? Cuando romper la barrera también de quizás la vergüenza que nos puede dar hacer esa pregunta, ¿no? Y el miedo de que nos digan, no, en realidad no me gusta mucho lo que estás haciendo, entonces hagamos esta otra cosa.
hay que vencer ese miedo, ¿no? Porque en el fondo para yo asegurarme de que la otra persona lo está disfrutando tanto como yo, y para además hacerle saber a la otra persona que yo también lo estoy disfrutando, es necesario comunicarse durante toda la relación. Ahora, ¿cómo creamos, cómo llevamos esto de la experiencia individual, ¿no?, a lo colectivo? ¿Cómo creamos una cultura del consentimiento? Porque no basta solo, ¿cierto?, que yo aprendo esto y yo me salvo solo, ¿no? Y yo me salvo sola. ¿Cómo hacemos de esto la norma, la nueva norma, ¿no? Que la norma sea el permiso, que la norma sea el disfrute y el placer y el goce. Lo primero tiene que ver con cambiar la forma en que nosotros nos relacionamos ¿cierto?, en nuestros espacios de la intimidad. Esto significa hacer el esfuerzo consciente, ¿no?, de movernos bajo estos parámetros, de observar a las personas con las que nos vinculamos sexualmente, de tratar de leer cómo se sienten, de preguntarles cuando no lo sepamos, ¿cierto? Pero también tiene que ver con llevarlo a los espacios donde habitemos. O sea, si yo habito un espacio escolar, un espacio barrial, ¿cierto? Tener conversaciones en torno a estos temas, abrir espacios para que, incluso para que víctimas y supervivientes puedan sentir la confianza de conversar lo que les sucedió. Cuando cada espacio que ocupemos, tratar de llevar esto al tema de conversación. En Chile es un país que ha estado muy truncado históricamente por, en el fondo, tanto los gobiernos como por la oposición, en llevar adelante programas de educación sexual integral desde la primera infancia, que es lo que se ha encontrado, es lo único que tiene impacto en disminuir la ocurrencia de violencia sexual. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho espacio por donde llevar estas conversaciones, no lo podemos dar por conversado, ¿no? No lo podemos dar por check, porque lo vimos nosotros en redes o quizás estuvimos en esta charla. Tenemos que pensar que en esta conversación es una conversación que en muy pocos lugares se da en este país. Y luego, como les decía, crear espacios seguros para conversar. Y esto significa también quizás llevarlo un paso más allá, ¿no? Como salir ya de los espacios que actualmente habitamos y empezar a crear nuevos espacios de conversación y nuevos espacios de socialización de esta información. Eso sería todo por mi parte. Preguntas, comentarios. Este es el momento antes de que pasemos a la parte del stand-up comedy. Siéntanse con la libertad de preguntar dudas o comentarios, como dice Rosario. Está tímida la gente. Es tímida, sí. Están ahí, por favor, den alguna señal, que prendan sus cámaras. Ro, yo te quería preguntar algo. La cara, palo blanco. No, pero en serio me quedó la duda cuando... La palo blanco, cuando estaba ahí exponiendo. Que, por ejemplo, si hay alguna ley tan específica, no sé si desde mi ignorancia, porque la verdad es que no tengo idea, como leyes que amparen cosas como tan concretas como lo que tú hablabas, por ejemplo, que no sé, si dos personas efectivamente estaban como borrachas o bajo un efecto de drogas y qué tal. O sea, ¿dice algo así? La ley, el Código Penal tiene distintas figuras, no tienen las terminologías más modernas de la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, el estado de ebriedad, sí se considera uno de los criterios que tienen que coexistir para que se considere violación. Para que se considere violación, déjame buscar específico todos, pero se incluye el uso de fuerza, o por ejemplo, si hay aprovechamiento de una persona que tiene facultades psicológicas o intelectuales disminuidas. Pensemos, por ejemplo, si hay una asimetría en términos etarios, que también se aplica cuando las personas son tercera edad, también cae dentro de esos elementos, ¿no? Se lo voy a buscar por mientras. Sí, que igual me puse en un caso como extremo, como dos borraches, y ay, como que va, y después nadie se acuerda y queda embarazada. Ahora, como así, en ese nivel de tramón. Es que lo que pasa es que desde el punto de vista penal siempre van a haber limitaciones porque el sistema penal no puede responder, ¿cierto?, a todas las formas como de desviación de la norma o a todas las formas de daño que existen, ¿no? Es una herramienta sumamente limitada también para responder a la violencia sexual.
para nosotras como Claro. feministas los aspectos penales de cierta forma se vuelven casi irrelevantes, ¿no? Porque en el fondo para nosotras va mucho más allá de si lo puedo castigar o no, ¿no? Sino que desde la perspectiva ética, qué tipo de sexualidad yo voy a promover o qué tipo de sexualidad voy a, ¿cómo decirlo? La palabra disuadir, ¿no? En el fondo, el campo de lo penal siempre va a ser sumamente, va a ser un pequeño cuadrado de lo, y además muy difícil de probar, solo el 2% de las denuncias de violencia sexual llegan a una condena. Entonces, pero estos elementos y estas definiciones vienen de la literatura feminista en torno a la idea de consentimiento y la idea de libertad y violencia sexual. Déjame buscar aquí. Es deprimente Gracias. tener que estar leyendo este código a esta hora del día. Lo voy a hacer. Ya. Igual pienso que, como en relación a lo último que decía Rosario, creo que es importante dentro de la exposición el ámbito, el tema de la educación también, que en este marco en el que nos involucramos ahora, que es la universidad, porque después del mayo feminista, en las universidades, bueno, se avanzó mucho en temas de... Más bien, bueno, claro, con los protocolos contra el acoso, que también tienen una lógica bien punitiva, y es algo que ha costado como en las comunidades universitarias, que obviamente se entiende por la rabia que genera y la frustración que genera la invisibilización de la violencia, pero claro, todavía hay un ámbito muy punitivo dentro de, sobre todo de las comunidades educativas. Entonces, Sí. como es uno de los desafíos que, bueno, tiene la oficina de género que nosotros tenemos actualmente, el cómo generamos una comunidad que en el fondo evite tener estos actos, los distintos actos de violencia de género, pero que además, como en el caso de que ocurran, también generar otros mecanismos que no solo sea, que en algunos casos obviamente se entiende, la sanción a la persona que violenta, ¿no? Sino que también como, por ejemplo, se reincorpora a las víctimas, se acompaña a las víctimas, o sea, como qué significa querer o no ser víctima también dentro de un espacio colectivo. Entonces, claro, como que creo que el desafío ahí está también en cómo colectivamente enfrentamos estas situaciones más allá de la pena, ¿no? Sí. Es que, bueno, además también es un país que es muy punitivo. Chile es un país que la respuesta para todo parece ser el castigo. Sí, pues. Entonces, parece ser la cárcel. Y claro, hay delitos graves, gravísimos, en los cuales podemos decir, sí, esta es la única salida. Sin embargo, desgraciadamente, el castigo no disminuye la ocurrencia de la violencia sexual y de hecho el castigo de cárcel aumenta la probabilidad de reincidencia, entonces nos encontramos como que parece que la única respuesta que nos quiere dar este sistema es una que definitivamente no funciona, entonces es necesario cambiar la lógica y hay modelos igual que se presentan como alternativa a esto, que tienen que ver con la justicia restaurativa y que ponen el foco en la reparación y en la comunidad. Y en el fondo, cómo la comunidad responde a estos hechos que pasan a llevar y rompen el tejido social. Pero para que haya un tejido social que reparar, o sea, para poder reparar tiene que haber un tejido social primero. Y hoy en día la gente está muy como en la suya, ¿no? Y veo la mía y un individualismo bien extremo. Yo creo que igual por eso también las escuelas y las universidades son espacios fértiles para poder empezar a también crear estas culturas de consentimiento, porque en el fondo ya son comunidades que se pueden fortalecer estos lazos que ya tienen, que al menos les une que van a estar en el mismo espacio físico, compartir las mismas clases, y desde ahí empezar a construir como espacios seguros para todo el mundo. Nadie debería ver mermado su desarrollo educativo porque un compañero, o sea, un profesor, un compañero, un administrativo, qué sé yo, le hizo sentir incómoda o ya no quiere ir a trabajar o ir a estudiar en un espacio porque hay una persona que le agredió. Entonces, es difícil, pero yo creo que nunca va a mejorar si uno no empieza a trabajar desde ya, ¿no? Como que... Si no hay comentarios o más dudas,
Yo pasaría a que nos deleite la A que los feña. deleite. Tan raro esto del Zoom, pero los voy a deleitar igual. Yo Hablando, les pido claro, que... hablando de acoso. Sí, No, sí se puede hacer comedia con este tipo de temas. Yo me sí. cabeceé porque, mira, ahí tiene referencia a la Rosario. Espérate, que antes de Ah, irme, claro, que te voy a mandar, Javiera, las referencias para que se las mande el PPT como con los datos y las referencias por si quieren ahondar en esta información, porque yo solo di grandes pinceladas de lo que es un tema que si se meten a investigar van a encontrar mucho. Entonces, ahí lo voy a mandar. Voy a dejar de compartir y doy el paso. Te voy a presentar como si estuviéramos en un show de stand-up por comedy. favor, para sentirme ahí a gusto. Y quédate con el micrófono abierto, que me siento tan Ya. rara haciéndote aquí. Y me voy a reír para que Así. escuche risas. ¿Ya? Ya. Bueno, dejo con ustedes a la única, a la increíble, a la más habladora de Chile. Un aplauso virtual para la verborrea. ¡Bravo! Gracias, yo escucho el aplauso en el fondo de su... Mira, María José, aquí tiene la cámara activada, me hace ir, lo sé. Muy bien. Ah, pero mira, está muy bien. Tomás Nieto aplaudió, Macarena Faúndes, Corazoncito de Michelle Jaña, muchas gracias. Pero yo muero con ese perrito ahí de Tomás Nieto que dice demasiado tarde. Y un perito ahí semi disfrazado. Me da penita y risa ese perito. Como que de repente tengo esas cosas como esos memes que me dan como contradicción. Bueno, primero saludarles a todos en este espacio pero íntimo de 12 almas que nos convocan. Yo lo doy todo igual, da lo mismo. Agradecerle la invitación a la Javi, a Luten porque podemos estar acá, a Rosario también por su trabajo, que yo la admiro mucho, así que siempre aprendo de todo lo que habla y dice. Pronto voy a tomar un taller contigo, Rosario, porque una nunca está, hasta las más feministas nos pasan cosas. Yo estuve con un funado, mira, eso nomás les digo. Una nunca sabe. Me puse a investigar sobre educación sexual y encontré varios como conceptos que tenían que ver también con lo que hablaba la Rosario, que tenía que ser algo voluntario, libre, ¿cierto? Que la sexualidad no fuera solamente una cosificación y donde una sola persona también lo viera como un placer el otro cuerpo. O sea, claro, no es más que placer, digamos, es como la capacidad que también tenemos para saber amar y para poder entender, pues es solo sexual y deseo, pero que sea rico, digamos. Goce y empatía. Goce, empatía. La autogestión del goce también importante, chiquillas y Importante. chiquillas. Miren, uno que tiene ahí los 10 deditos para hacer magia. Entonces me puse a investigar y claro, pues empecé a cachar que nada, por el colegio una nunca supo de nada de esta cuestión del consentimiento, nunca nos hablaron, jamás nunca. Del clítoris, menos. Yo nunca escuché esa palabra. ¿Qué es eso? No, olvídate. ¿Una ideología? Ah, dijo el otro. ¿Qué es eso? ¿Qué es el clítoris? Yo bueno, y eso que hasta hace poco no se sabía ni cómo era completo. No, y tiene como 8.000 terminaciones nerviosas, decía nuestra compañera Caru Garzón, otra comediante colombiana maravillosa. Entonces, no, yo jamás aprendí de consentimiento, ni de masturbación, ni de clítoris. Yo me acuerdo sí que tuve un ramo de... Ay, se me cayó algo. Espérame un poquito. Ahí está, ya. Tuve un ramo de orientación. ¿Tú lo tuviste, Rosario? ¿Ramo de orientación? Tuve, desgraciadamente. Desgraciadamente, porque lo que uno menos hacía era orientarse, bueno, era como desorientación. Sí, yo salía más desorientada antes. Sí, nadie te explicaba nada. Nada. Yo nunca escuché hablar, por ejemplo, de pezones femeninos. Nada, completamente censurados, menos el clítoris, como ya dije, eyaculación, nada. Mira, mi orientadora del colegio me llevó a inspectoría junto con otras 3 compañeras porque teníamos el pelo corto y ella creía que éramos lesbianas. Con eso te digo el nivel de educación sexual y afectiva que tuve. Ahí, pero el juicio mismo, el prejuicio, juicio total, porque claro, pues, eso es mucho, es como, ella más allá, ella no, el pelo corto no. Qué estupidez. Entonces, claro, yo me acuerdo que este ramo de orientación nunca supe nada. Yo me acuerdo que habían dibujos también como de, mira, desorientado, jajaja, dice la chica. Gracias, María José, por interactuar. Y la risita, yo estoy viendo el chat aquí. Michelle Jaña también, risita. Me siento acompañada, de verdad que sí. Yo me acuerdo cómo eran los dibujos del cuerpo femenino. ¿Te acordás que era como napo? Era como un cono, así como un embudo. Era como una Barbie. No había nada más.
Cambio el hombre, ahí te ponían toda la cuestión, prepucio, los testículos, que el no sé qué. Y uno ahí aprendía más de ahí del género masculino que de una misma. Entonces ahí, complicado, complicado. Sí, yo me imaginaba y decía, hoy uno, tanto tiempo, bueno que se pudiese haber invertido en ese ramo de orientación. Yo lo hubiese sacado el jugo, ¿cachai? No sé, para leer, a conversar del tema y con tus compañeros. Porque, por ejemplo, los temas, los referentes que uno tenía en la infancia, por ejemplo, en las teleseries, no sé, pues yo me acordaba de La Fiera, ponte tú, que era como ya, La Fiera igual, como sí, hasta feminista podríamos decir, pero ni tanto porque esa le sacaba la cresta le Chaurren, a puro golpe. Sí. Entonces era como, Sí. la que Y te estaba quiere te completamente aporrea, ¿te normalizado. acuerdas? Sí. Atroz, ¿cachai? Y el papá, el chamorro, era un viejo que no cachaba nada, entonces la otra violenta, al final igual se quedan juntos, pero uno aprendía como ese amor, po, como el amor violento, sufrido, que si no te pegáis cornete no pasaba nada. Harto drama. Harto drama. Y después, claro, yo empecé a pensar, más que las teleseries, como algo como más universal en las películas, ¿cachai? Entonces ahí empecé a pensar como en estas princesas Disney, la Blancanieves, ¿cachai? Dice, quien te quiere te aporrea, típica frase antigua, es verdad. Sí, eso no, es mentira, chiquillos, no lo creamos a esta altura. No. Falso, farso, farso. Falso, falso. Mito Entonces, del amor romántico. sí, mito, totalmente. Entonces después empecé a pensar en estas películas, las princesas, como les decía, la Blancanieves, la Cenicienta, la Pocahontas, la Bella Durmiente, ¿cachai? Entonces eso yo me lo imaginaba como, uy, qué entretenido hubiese sido en el ramo de orientación, ponte tú, analizar estas películas, ahí con la tele de perilla que uno tenía antiguo, así, que dais vuelta, conectado al VHS en la sala ahí de, bueno, si el No colegio... sé, Peña, yo no tuve esas tele, quizás. Yo Quizás tú tuve eres control más vieja remoto. que yo, no me estoy metiendo en tu generación. No te asumiendo. No, yo me acuerdo que teníamos proyector, pero no quise parecer la cuica de la sala, porque el colegio igual era particular subvencionado, pero ahí no. Pero igual teníamos el proyector, Entonces ya, pues empecé a pensar en todas estas, como que uno era de grande, le saca las yayitas a estas películas, ¿cachai? Que son tan románticas, porque uno se creía con esas cuestiones. Entonces empecé a analizar, y aquí voy a compartir la pantalla, a ver si yo soy un poco lenta con estas situaciones, pero mira, me esmeré como corresponde para hacerlo aquí. Espérate, ¿cómo le pongo la pantalla completa? Aquí abajo. Ya, ahí está, la Pocahontas. Ponte tú, que puse dos fotos, porque una es la Pocahontas como la de Disney, que mira, pero es que estupenda, pues uno dice, ya al tiro, cuerpo estupendo, cintura de avispa, morena, pelo liso, bien arregla la otra, pero en realidad eso no da lo mismo, ¿cachai? La otra, la Pocahontas real, que es la que está al lado derecho, maravillosa indígena también, y aquí yo me empecé a investigar y decía que Disney había hecho esta película, era la primera película que se hizo basada en un hecho real, porque Pocahontas existió, pero no sé si a lo mejor Internet me mintió y yo estoy contando por mentira, pero eso averigüé, me metí a más de una fuente, digámoslo, ¿te cachai? La chanta, la comediante chanta. Pero bueno, decía que Pocahontas había existido, pero que realmente tenía 10 años, y que efectivamente salvó a uno de los colonizadores que llegó, pero este gallo tenía 27 años, entonces nunca se enamoraron como en la película, era falso. La robaron. Sí, me gusta cuando leí enojar, Rosario, sí. Se la robaron, ella nunca fue al barco. Maldito John Smith. John Smith, entonces más encima tenía 27 años, menos mal que en la realidad esto no pasó, porque ahí hubiese sido, pero más encima de colonizador, pedófilo, no hubiese quedado la cara, entonces no. Y aparte sí, pues, muy ruido será, pero no, los colonos no se lo quitaba a nadie, ¿cachai? Bueno, la cuestión es que se supone que se enamoró la Pocahontas de John Smith, pero mira, pues, es como raro que ella se haya enamorado del propio hombre que venía a matar, pero ahí toda su tribu, ¿cachai? Es como, no sé, pues si uno ahora se enamorara como del cast, ponte tú, no, que no hay ni pie ni cabeza, terrible, terrible. Entonces el amor ahí romántico, falso, como que da lo mismo todo, de donde vengas y quién eres tú, ¿cachai? Y ese amor no empezaban ahí a germinar de estas películas Disney, y no, pues hay que reflexionar más al respecto, ¿cachai? Hay que saber qué es lo que tenemos como personas en términos amorosos y sexoafectivos también, para saber qué relación queremos tener, qué es lo que queremos recibir. Es verdad. Entonces, ahí hay que ponerle más ojo a estas películas terribles. Después pasé por otra, que es ahí, ¿quién es? Bien pixelada la foto, no sé, yo soy mala para esta cosa, pero la Bella Durmiente. Me encanta la presentación de la feña que está ahí con el panel de herramientas. Con el office completo, ¿no? Todo. Ahí en Súper. serio no se ve. Oye, pero yo estaba.
Es que no le pusiste pantalla completa, conmigo. Sí, po. ¿A dónde le pongo eso? Discúlpeme, a ver. Mira, por suerte en las notas no habías escrito nada y nada de todo. Imagínate, y aquí voy a inventar todo lo que digo. Es que a mí me aparece como la pantalla completa desde mi computador, como que estoy pasando la presentación. Y no. Ah, tú decís que el problema somos nosotros. No, no sé, po, Javi, es que yo Mira, te Tal están vez se paró vacilando. la presentación, podría parar. Ah, no, ahí volvió, que estamos viendo solamente a la Bella Durmiente. Ah, quizás, Presiona claro, estamos F5. lentos. F5. Con eso debería saltar a la pantalla completa. Si es ¿Ahí? que no, ¿O sigue no? viendo así. Mira, si quieres, te A ver, están vacilando en los comentarios, te informo. Si quieres me lo mandas por mail y yo lo comparto. No, pero en el mío. igual se ve. Sí, igual se ve, se entiende, se entiende. Ah, a ver, compartir. No sé, mira, a ver, voy a ver si me resulta. Qué raro, porque a mí se me se me ve bien. Ya, pero no te preocupes si se ve. Ahora ya desapareció todo, así que no sé. Y yo hablando, pero sumamente segura con que todo estaba saliendo, pero perfecto. Pero va saliendo todo bien, todo Ya. bien. Sí. No, que yo soy Capricornio. No puedo. ¿Y qué dice? Y ahí el está. chat? Déjala ahí, Ya. no toques nada, no toques nada. Ya, por ahí si está acaso, mira. Mira, hay un cuadrado negro, pero confío en que se va a desaparecer en algún momento. Ahora no las veo a ustedes. Ya, qué gracioso. Pero nosotras te vemos a ti, sí ¿Me ves? se ve. Me Sí, muestro. se ve. Ya. Me encontré con La Bella Durmiente, que es una película del año 59. Mira todos los años que uno, Muchos que años. educaron, cuántas generaciones educaron esta película, es terrible. Y que la siguen haciendo y No, haciendo una y otra vez, porque no hacen historias Sí, nuevas. una y otra vez, no van a parar. Entonces, deberíamos nosotras tener algo, como nosotros, acabó. nuestra productora de película, Se acabó. Rosario Algo. Sí. Sí, la vamos a pedir a Lutem que nos financie. Ya, entonces aquí La Bella Durmiente, el nombre primero, Bella Durmiente. ¿Quién duerme bonito? No sé, mira esa carita, ¿se ve la carita o no? Pero maquilladísima ella. Lozana, yo no sé, pero yo duermo con la boca abierta y la almohadita pasadita babita, pero nadie duerme tan bellaquitamente como ella. Esto es terrible porque aquí es el ejemplo vivo del no consentimiento, po. ¿Por qué? Porque Bella Durmiente, que estaba durmiendo, ¿a todo esto tenía nombre Bella Durmiente o nunca a nadie le importó eso? Yo no me acuerdo. Tenía. Pero... Aurora. Ah, Aurora sí. se llama. Aurora. Sí. Gracias. Aurora. Mira la ignorancia. Yo nunca lo supe y tampoco lo investigué. Aurora. Ya, la cuestión es que este gallo llegan de la Aurora, le vamos a decir ahora, y ella estaba durmiendo, pues hace 100 años más encima. ¿Y qué hace? El patúo llega y le dio un beso. ¿Cachai? No le preguntó nada, si quería, no quería. El loco, yo no te conozco, no que si ya estáis bonita, pa, beso. Funao. Hubiese sido un príncipe más que funao en esta época. A lo mejor ella, la Bella Durmiente, ni siquiera quería darle un beso a ese gallo, ¿cachai? Ni siquiera estaba cansada, se durmió 100 años, a nadie le importó nada. Pero no, él llegó y ahí, ¿qué pasó? Besito sin consentimiento. 100 años. Yo hubiese pensado, no sé, ¿quién se encontró? Hay una momia chinchorro. Pero mira la otra, estupenda después de 100 años. Falsedad en tu corazón, Disney. Entonces, yo aquí pensé y dije, no, aquí le faltaron unas clases al príncipe de la Rosario Sánchez, porque no había ningún consentimiento, nada. No, nada. Nada, pues entonces uno piensa y dice, en esa época yo recuerdo y decía, claro, da lo mismo, yo puedo esperar 100 años al amor de mi vida, un príncipe que va a llegar como él y me va a ofrecer todo. Falsedad en tu corazón. Que el amor todo lo puede, el amor tóxico, ¿cachai? Heteronormado, entonces no se vale Disney, otra para casa. Vamos a continuar. ¿Se ve ahora la tercera imagen que estoy pasando? Sí. De la Blancanieves. De la Blancanieves. Aquí puse esta foto que es un trabajo cuidado, pero ni pagado, porque mira, explotación animal, porque están todos los animales ayudándola, la otra barriendo ahí, así, pero haciéndose miechica a la espalda, y Blancanieves, esta película parte mal al tiro, digámoslo, en términos de todo, vínculo, de todo, porque la madrastra era la mala, ¿cachai? La madrastra era la mala, entonces y aquí había competencia entre la hijastra y la madrastra, competencia entre mujeres, cero sororidad, la otra se miraba al espejo, quién era la más bonita, yo, cambio llegó la Blancanieves, que era más bonita, y ahí, ¿qué mandó a hacer la bruja? Siempre poniendo ahí a la mujer como bruja, ¿cachai? Como la bruja mala, cuando la bruja eran las sabias de la época. Yo no sé qué tenía Disney con las madrastras. ¿Cierto? Y todas las madrastras, todas malas, y uno ahí se queda con el trauma, ¿cachai? Con la madrastra siempre mala.
Sí. No, Disney lo vamos a funar. Vamos a una funa pública. Feministas contra de Disney. Entonces aquí la Blancanieves estaba chata, porque la mandaron aquí a este bosque para que se la comieran las bestias, y en realidad se encontró con 7 enanos, que da lo mismo si eran enanos o no, la cosa es que eran machirulos, porque eran puros cachos. Imagínate, uno pasaba enojado todo el día, latero total, el otro pajero porque dormía, todo el día no hacía nada, el dormilón, y tenía siempre sueño, todo el día no le ayudaba en nada, ¿cachai? Y el otro se llamaba Mocoso. Yo no sé por qué se llama Mocoso, nunca vi la película. Mira, mi pelo, Jerón. Escucho bulla. Escucho bulla. ¿Están? Se compartió otra cosa ahora, mi WhatsApp. No sé. Entonces, ¿qué pasó con la Blancanieves? El único que se salvaba de los enanitos, porque el otro ya dijimos, pasaba enojado, el otro dormilón, el otro mocoso, lo único que se salvaban era sabio, feliz y mudito, porque eso yo me imagino que a lo mejor como que la ayudaban, ¿cachai? Ella como, ya, bueno, vaya a salir de esta weá, vaya a verse el patriarcado, deja lavarnos la ropa, da lo mismo, no importa. Entonces ahí eran que se hacían los aliados, ese tipo de enanitos. Yo hubiese preferido realmente estar como esta Blancanieves, no sé si se ve, mira, tomas unas Pilsen, ahí, fumamos un puchito, feliz, pero se encontró con 7 enanos, tuvo que mantener, no era un trabajo de cuidado remunerado, nada, ella hacía aseo todo el día, estaba con el otro enano, terrible, terrible. Después de eso yo dije, bueno, estamos cagados con Disney, realmente, y me puse a pensar como en las historias que nos contaban de chicas que tenían que ver como con la maternidad, por ejemplo, también, que tiene que ver con la educación sexual, y cómo nos contaban como los de los embarazos y cómo llegamos al mundo, ¿cachai? Entonces lo primero que te cuenta desde la religión, por ejemplo, es que María, con la paloma nomás, ¿cachai? Que yo encontré este meme que me llamó la atención, y muestran ahí a José era, ¿verdad? La que no se sabe la historia, como bien macho rey, como él soñando, mira esa imagen atrás, como él soñando con la familia. Bien hereje de tu parte no saberte el nombre del padrastro. Siempre me confundo con José y Jesús, cacha, como que si el hijo con la mamá hubiese intimado. José era, pues, José. Entonces ella no quiso, nos dicen que una paloma la embarazó, ¿cachai? ¿Quién inventó una wea así? París a esta altura, pero está mentira. María, probablemente. María, yo creo que dijo, puta, me falló la pastilla. ¿A quién le echó la culpa? ¿Pasó una paloma o una paloma? Sí, vamos, pasó una paloma, no, mi amor, si no fui yo. Sí, una paloma nomás. Entonces, claro, me empecé a pasar el rollo de que efectivamente la comunidad religiosa le gusta el tema de los animales, son bastante animalistas, porque después, no conforme con la paloma, nos decían que las guaguas, ¿quién las traía? Las cigüeñas. Nadie nos dijo realmente, nadie nos mostró una foto, una ilustración de ahí, como la intimidad, como, pero imagina, pene, nada. Cero en los colegios, seguimos ahí, pero con la ignorancia viva. Entonces, leí mi pascualina que tenía guardada ahí sobre cómo, yo anotando en esa época, me cuestionaba un poco sobre los mitos, porque uno no así se te decía cuando te llegaba la menstruación, que no te podías bañar porque ibas a quedar ciega. ¿Te has escuchado alguna vez? No, yo nomás. Real, que si tú no te podías bañar porque quedas ciega, algo te pasaba, era como mágica la menstruación. Mira, yo había escuchado que no te podías masturbar porque quedabas ciega. Ay, a lo mejor combiné dos mitos. A mí yo recuerdo ese, que si te bañabas como que te iba a hacer mal, ¿cachai? Después, si quería como cortarte la regla, porque siempre nunca me han enseñado a tener como una relación un poco más amable con la menstruación, que si querías que se te cortara, tómate todos los limones, el jugo de limón. Y nunca, pues si no tienes relación ahí el ácido con... No, pues. Entonces, mito que uno vivió cuando chica, como la época adolescente, ¿cachai? Nadie nos habló acabadamente de la sexualidad, uno revisaba con cueva estas cuestiones de la revista Tú, yo no sé si aquí somos de la generación... Ah, mira, me faltó una foto. Estamos aquí. ¿Cómo se dice visto ahí, María? Mira. Falta poco, ya estamos a punto de dar a luz. Uno se educaba con cosas ahí superficiales nomás, como la revista Tú, ¿te acuerdas de esa, Rosario, Javi? La tuve. Tenía una amiga que las coleccionaba también. Yo me las compraba todos los veranos, qué terrible, cuando iba de vacaciones, era como el momento en que mis papás tenían plata para poder solamente gastar en eso, y revista Tú en una Pronto Copec, saliendo camino a La Serena.
y yo me puse a leer como aquí estas portadas. Qué terrible la primera, porque dice Arjona. Ya con eso Todo mal. 18s y Arjona. Después Más encima, dice amor sin presión. Arjona de la época del dime que no. Sí, Que es una oda al consentimiento viciado. sí, consentimiento viciado. Dime que no, pero que puede ser un sí, pero que no, que sí. Ay, no es no y se acabó. Ya lo dijimos ya. Entonces aquí empecé a leer como, claro, pues, todas estas portadas, ¿cachai? Ahí como dice, belleza engañosa, no te la creas. Quizás que me hubiese gustado tener esta versión en papel para ver qué fue veíamos en esa época. Dice, cero panza y muchos bikinis. Y ahí la cultura de la flaquedad, de la delgadez. No hacerte tu cuerpo. Y por el otro lado tenemos a Britney, que aparece, pero yo no sé si esa foto fue consentimiento, porque hasta poco ya que no era libre. Quizás como, todos los llantos que hay detrás de esta portada, y dice, ilumina tu look, miedo a la intimidad, hay otra frase ahí, quizás que decía ese artículo, sospechoso. Pero claro, uno hacía estos test como de celosa, que me acuerdo que tenía la revista Tú, era como, ¿cómo saber si el chico de tus sueños puede ser tu pareja ideal? Es que de hecho, para el verano salía el especial de test, salía un especial que era puro test. Oh, para el verano. Qué terrible. Y los trágame tierra también, que era como, hoy me llegó la menstruación y el chico de mis sueños me vio sangre en mi popín. Era como, por cosas así, que ya andaba justo con vestido blanco, pasaban cosas. Se me salió el tampón en la piscina y salió flotando y todos se fueron corriendo y me quería morir. Oh, trágame tierra. Mira con las cosas que uno se criaba, por niña, por Dios, cómo no nos va a dar rabia, oye, pero qué terrible. Entonces uno hacía estos test y salía ahí más celosa y ahí ya te volvías tóxica completa porque nadie te enseñó, nadie te dijo nada. Entonces uno ya empieza a pensar y dice esto es conspirativo, uno quiere encontrar respuestas y la encuentra para el bien de nosotros y quizás lamentable para otros seres en el feminismo. Es verdad, con la Rosario Sumamba hay activistas feministas, desde la comedia, desde otros espacios, y me di cuenta que efectivamente habían inventos del patriarcado, por ejemplo la censura del botón mamario, hombres que tienen más teta que una, nadie le dice nada, digámoslo, es real. La teta es sabia, hay que escuchársela, hay que tocarse las pechuguitas, hombre y mujer, aparte que previene también el cáncer de mamas, entonces ahí hay que ponerle ojo con eso. Me di cuenta que nos mentían en la tele también con esto de la menstruación, porque también inventan toalla higiénica, ¿cachai? Chica, grande, mediana, con alas, sin alas, una parte aquí, termina acá en la espalda, te da la vuelta a la espalda, terrible, y son mentirosos, porque en la tele te ponen ahí uno que sangra de color azul, ¿cachai? Llegó el avatar, la reptiliana, cuidado. Llegó la reptiliana, podría ser reptiliana. ¿Cachai? No sé. Entonces uno como que ya te da rabia, ¿cachai? Te inventan toallas higiénicas con manzanilla camomilla, que le digo yo. Entonces, ¿para qué? Si uno ya tiene olor en su fluido, entonces como andáis pasada campo y panita a la vez, desagradable. Por favor, chiquillas que están aquí, no compren esas cosas porque se demoran primero 500 años en degradar una toalla higiénica y segundo, no quiero hacer este gesto porque me recuerda el domingo que no, tiene que ser uno, pero bueno, y segundo, ¿cómo es que se llama? No, pues la cuestión es una ya tiene olor, se demora 500 años en degradar, ¿cachai? Yo recomiendo efectivamente que usemos la copita menstrual, quizá aquí Rosario puede estar en desacuerdo porque se aburrió de... yo contando de intimidad. Sí. Amiga. Bueno, la Rosario. Amiga. No, yo me aburrí de la copita, la ocupo re poco y prefiero usar calzones menstruales, ¿sabes? Sí. Para mira, ahí María José, ¿no? Levanta la... Y full copita, ñañas, dice la Michelle. Sí, es verdad. Yo ocupo harto la de género, toallita de género. También. Pero también ocupo la copita, sin embargo, no para dormir, porque leía que para dormir tiene que estar como relajada todos los músculos y eso, teniéndolo ahí adentro también puede traer algunas, no sé si complicaciones, pero es mejor que, lo ideal es que fluya la copita. Entonces, yo recomiendo totalmente la copita menstrual. Una se saca la copita menstrual y puede regar todas sus plantas, ¿cierto? Lo mezclas con 1 litro de agua. Mira, la Javi se ríe. Dice, ¿qué está hablando esta mujer? Es real, Javi. Tú eres de las nuestras. Uno riega con 1 litro de agua. No lo hagan solo con su sangre porque pueden quemar la planta porque hay mucho hierro. Entonces uno la ríe. La diluyes con un palo, así en la caldera, una bruja. Clases de jardinería. Clase de jardinería con tu célula madre, digámoslo.
Entonces, riegas tus plantas, yo riego las plantas aquí de marihuana que hay en la casa. Ay, así como, ¿se puede decir eso aquí en el hotel? Marihuana. Y llegan mis amigos después, amigas, y fuman, pues. Y mis amigos, los que no están metidos en esta cosa de feminismo, me piensan, ¡ay, que está rico tus pitos, que está rico! Y digo, no sabéis nada lo que estáis fumando ahí en tu cabeza. Entonces ahí uno empieza a evangelizar a través de estos hechizos mágicos. Y por último, para despedirme, nada, simplemente decir que ocupen la copita, sino también los calzones menstruales que están bastante buenos. Bueno, y si la copita no empieza a molestar abajo, hacemos un saludo aquí arriba, hacemos arte, pintamos cuadros, rayamos las paredes, lo que sea. Muchas gracias y buenas tardes, mi querida comunidad UTEM. Ahí me hacen gestito, mira, qué bonito. Oye, muchas gracias a ti por hacernos reír un ratito este lunes, este lunes con tanta tensión frente a un escenario del próximo domingo. Estamos todos un poco, yo creo, sensibles y histéricos. A bajar ahí un poco la revolución, a pesar de que es complejo, pero a habitarnos también desde la ternurita. Vamos que se puede, está complejo, pero ya, rabia y ternura mezclado. Y no sé si algune quiere hacer algún tipo de comentario, felicitaciones, un saludo para la mamá. Algo, queremos escucharle, aunque sea, no ponga la cámara, da lo mismo. Emiliano, mire, se está riendo. Yo creo que es muy importante y les agradezco esta participación, porque es muy importante que podamos, igual, bueno, va a quedar grabado, ojalá que el estudiante y la estudiante UTEM quiera ver este video. Y también que ustedes puedan ir compartiendo con sus compañeras y compañeros respecto a estas instancias que la UTEM está generando. Es importante que podamos debatir, que podamos cuestionarnos todo el tiempo, porque está súper estructurada ciertas lógicas que van produciendo y generando violencia no solo contra las mujeres, sino que también contra todos los cuerpos disidentes, los cuerpos feminizados en general, y contra también varones. Entonces es importante que podamos ir tematizando. Van a haber 2 charlas más también, mañana vamos a tener una charla sobre masculinidades, que va a dar ilusión viril, que también es muy importante, para que puedan invitar a compañeras y compañeros a verla, y también sobre placer el día miércoles. Eso, muchas gracias. Yo es que muy fascinada Eso yo quería. Bueno, María Acá José. María José, disculpa por interrumpirte. No, Muchas dale. gracias. Muchas gracias, chiquillas, por la instancia. También gracias a la UTEM por este momento. La pasé súper bien. Es importante también poder reforzar los conocimientos y los conceptos que nos entregó Rosario, bien digo. Bueno, yo soy mujer, también soy feminista, soy docente de la UTEM y es muy importante todo lo que se habló ahora. Me hubiese encantado que hubiera más personas, pero me quedo con la tranquilidad que va a estar en YouTube. Se los voy a pasar a mis alumnos el link para que lo puedan ver y también reírse. Sí, de la seriedad también podemos aprender y reírnos, pero con respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. ¿No se escucha? Sí. Sí, Macarena. Ya, bacán. Oye, también quiero darle las gracias a la dinamitera, que es bacán, que he estado en varios talleres con ella, y es bacán, y gracias por la instancia, lo creo también que digo esto, y que lo mismo que María José, ojalá hayan estado más personas, porque es muy bueno el consentimiento, sobre todo en las aulas, que en la toma feminista que hubo en UTEM, igual fue súper importante y se pusieron varios casos. Eso, gracias. Y a la Fernanda Villavicencio, que no la conocía, me encantó todo lo que habló. Fue casi un stand-up de Disney. Y que nos dé sus redes sociales también para seguirla. Porque la busqué y no la encontré. Sí, por eso ya la como la presenté. verborrea. Sí, por eso ya la presenté como la verborrea. Oye, yo había hecho... Así la encuentran en Instagram. Sí, yo había hecho una gráfica final de ahí, la parte egocéntrica, pero para que la voy a poner una foto mía con el nombre, pero la verborrea. Es corta, de larga. Sí, así ya. tal cual. Porque yo la estaba buscando con Fernanda Villavicencio y no la encontré nunca. ¿No aparezco o...? No. Censura.
Yo también te busqué y no te encontré. No, la verborrea. Pero ahí La la verborrea. No encuentro la nada. podéis poner en el chat también. Sí, ahí lo estoy poniendo. En la... ¿Escribiendo Rosario? Ya. Sí, ahí lo puse. El mío y el tuyo. Estamos las dos. Regia. Esperamos alguna vez que se haga presencial algún tipo de actividad. Uno ya quiere ahí tener. Oye, sería muy Sí. bueno el próximo año nosotros tengamos la presencialidad y algún tipo de taller, algo así. Estamos, en marzo, Y marzo nosotros- feminista, al tiro. Organicemos al tiro. ¿Dónde firmamos? Abril, mayo, por ahí empezamos. Buenísimo. Pero sí, nosotros como con la Dirección de Desarrollo Estudiantil hacemos todos los años esta semana. Así que cuando volvamos a la presencialidad vamos a ver ahí las gestiones para tener a la Verborrea, a la Dinamita Sánchez y ojalá más gente que pueda asistir y podamos hacer talleres Sí. presenciales. Y Bueno, todo. bacán. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Gracias, que estén bien. Y recuérdenle a sus Muchas compañeras y gracias. compañeros que mañana seguimos y el miércoles también. A las 6 de la tarde sí. Van a ser Les vamos- siempre, ok, eso quería saber, siempre son ustedes, como el grupo. No. Mañana está Solo tú. Ilusión Viril. Ya. Mañana está Ilusión Viril. Y el miércoles, Emiliano está, no recuerdo bien el nombre, pero una psicóloga también que va a hablar sobre el placer. Es psicóloga y sexóloga. Sobre el placer sexual. Francesca Chapini. Eso. Muy bien. Y Muchas gracias. mañana a las Magdalena. 6 y el miércoles también a las 6. Sí. Bacán. Así es. Muchas gracias. Gracias. Chao, a la Verborrea. gracias. Ah, gracias. Chao, Chao, que estén bien, chiquillos. Chao. Chao, Rosario. Muchas gracias. Que estén muy bien. Tú A también. todos. Besitos. Que tengan buena tarde. Y a votar uno. Muy bien. Chao, gracias. Chao.